comenzar, tenemos una presentación conjunta de Aqualia y WEG sobre un sistema de recuperación de energía para plantas de agua salobre. Los ponentes son, si podéis ir subiendo, por un lado José Luis Marín, graduado en Ingeniería Mecánica por la UPM y máster en Ingeniería de Organización, Dirección de Proyectos y Empresas por la UEM. José Luis es técnico de desalación en Aqualia desde 2018. Y por otro lado, Jesús Rivas, director global de WEG Agua y Aguas Residuales. Jesús tiene una dilatada experiencia en el sector del agua y ha desarrollado distintas funciones de responsabilidad durante más de 20 años en empresas reconocidas como Técnicas Reunidas, el Grupo SETA, Abengoa y Veolia. Adelante, por favor. Perfecto. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, John. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Muchas gracias por venir. Venimos a hablar, tanto Aqualia como WEG, como para versar acerca de la recuperación de energía en plantas desalobradoras. Ahora lo que no funciona es el mando. Ahora he vuelto para atrás. Bueno. ¿Le doy ahora? Prueba ahora. Madre mía, espérate que no está encendido. No. Ahora. Empezamos, venga, va. 3 minutos menos me tocan, vale. Empieza la presentación. Como muchos sabréis, tradicionalmente las plantas desalobradoras, debido a las características del rechazo salino, la presión, el caudal que se tiene, no se ha aprovechado como si se hace en las plantas desaladoras, que comúnmente conocemos, equipos de recuperación de energía y diferentes tipos, ya los conocéis. ¿Por qué no se ha hecho? Principalmente por lo que acabo de comentar, porque las características del caudal y la altura del rechazo salino no son adecuadas y no hay equipos comerciales, o los equipos comerciales que hay tienen un alto costo de inversión y por lo tanto tienen un retorno muy lento. Entonces, lo que se ha hecho por parte de Aqualia y WEG ha sido realizar una solución teórica. Se ha buscado una solución para intentar salvar ese hándicap, buscando, entre otras cosas, un equipo que recupere energía y que sea capaz de ser fabricado, manufacturado, usando equipos existentes. Bueno, no equipos existentes, sino equipos comerciales. ¿De acuerdo? Buscando siempre reducir la huella de carbono, aprovechar la energía e intentar tener ese pensamiento de mejora continua. Entonces, lo primero, como todos sabréis, ¿esto funciona aquí? Normalmente, a la salida de los bastidores de rechazo de la salmuera, lo que tenemos es una válvula de contrapresión que regula la presión del bastidor y rompe la carga a su salida. Lo que se propone en este estudio es modificar esa válvula, sustituirla y en su posición instalar una bomba funcionando como turbina acoplada a un variador de frecuencia regenerativo con el cual se pueda obtener... ¿Ahora no pasa? Perfecto. Se pueda obtener energía eléctrica y poder regular las características del bastidor utilizando para ello el variador de frecuencia. ¿Esto qué novedades tiene? Pues lo primero es que el sistema puede colaborar en la regulación del proceso de ósmosis y que genera energía eléctrica a velocidad variable. Entonces, vamos a hablar un poco del desarrollo teórico. Lo primero de todo, como sabréis, el uso de bombas como turbinas está ampliamente aceptado y, por ejemplo, en el sector hidroeléctrico está ampliamente instalado. Este sería... perfecto. Entonces, vamos a hablar acerca de un ejemplo real. Entonces, tendríamos una planta con 4 líneas, 4 bastidores, de 5.000 metros cúbicos al día cada uno de producción, con un factor de conversión del 75%. Eso nos daría un caudal de rechazo por bastidor de aproximadamente unos 70 metros cúbicos hora. Que aparece efectivamente aquí, unos 69,46. Teniendo en cuenta que la presión va a ser variable, entre unos 150 a unos 90, ya tendríamos los puntos de funcionamiento que tendría que ser capaz la bomba de trabajar. Entonces, el segundo paso es determinar la bomba invertida que debe de funcionar para captar. ¿Qué pasa? El primer problema que nos encontramos es que, como todos ustedes sabrán, y acabo de decir, la curva de una bomba no es igual que una curva de una turbina. Y no hay ejemplos o mucha bibliografía que hable acerca de cómo
se relaciona la curva de la bomba con la bomba de la turbina. Entonces, lo que se ha hecho es aplicar el punto de máxima eficiencia, la metodología del punto de máxima eficiencia, para intentar trasladar un punto de la bomba para generar la curva de la turbina. ¿Cómo hemos hecho eso? Bueno, pues partimos acerca de que, de acuerdo a la bibliografía, el método de Young, tenemos que obtener una bomba con un caudal aproximadamente de 2,3 veces el caudal total que va a pasar por la bomba. Es decir, si tenemos en cuenta que son unos 70 metros cúbicos hora, tendríamos un caudal equivalente de 160 metros cúbicos. Y una presión que tiene que ser un poquito menor, 0,96. Por lo tanto, obtendríamos unos 150 metros de columna de agua equivalentes. Entonces, escogiendo una curva comercial de una bomba centrífuga de 6 etapas, vemos que el punto de máxima eficiencia estaría aproximadamente en unos 170 metros cúbicos hora y unos 120 metros de columna de agua. Esta bomba tendría un rendimiento aproximado del 81,9% a una velocidad de 1500 vueltas. A partir de aquí, lo que haremos será componer la bomba de la turbina, la curva de la turbina. ¿Cómo? Pues bueno, trasladamos el punto de máxima eficiencia de la bomba al punto de máxima eficiencia de la turbina, las condiciones de operación medias, es decir, con el caudal de unos 70 metros cúbicos hora y la altura media que hemos calculado anteriormente. Para nuestro caso, como podéis ver aquí, sería unos 95,9 metros cúbicos hora de caudal y unos 180 metros cúbicos de altura. Esto nos da un rendimiento de un 77,3%. Este punto sería la unión que tenemos entre nuestra bomba y la turbina equivalente. A continuación, lo que tenemos que hacer es determinar el resto de puntos de la curva de la turbina, empleando para ello relaciones hidráulicas que me relacionen caudal, altura y la velocidad de giro de la bomba. Entonces obtendríamos, como se ve en pantalla, nuestra curva de la turbina equivalente. Y a partir de ahora, el resto de equipos ya en la parte eléctrica nos la va a explicar nuestro compañero Jesús Rivas. Gracias, José Luis. Bueno, pues después de esta explicación hidráulica y la justificación, solamente nos quedaba convertir esa energía mecánica en energía eléctrica. Hay variedad de generadores, bueno, ya sabéis, coger la energía mecánica, hidráulica, un motor de combustión, y al final tenemos que poner un generador. Los hay de muchos tamaños. Pero en este caso, para unas potencias, como era en este caso concreto de 40 kilómetros que estamos hablando, teníamos dos tipos de generadores fáciles de aplicar. O el típico generador de inducción o el de imanes permanentes, un generador síncrono de imanes permanentes. Lo decidimos por este último porque es más compacto y da mucho mayor rendimiento. Entonces, ese es aquí el de la derecha y el otro, bueno, es un ejemplo para situaciones que estamos estudiando para otros casos de mayores potencias. ¿Qué hacemos después de este generador? Si veis en el esquema, la idea es sencilla. Después de la turbina, le metemos el generador síncrono y lo metemos a un regenerador. Vamos haciendo la corriente en sentido inverso. Este generador... Este convertidor, variador regenerativo, la diferencia que tiene que es la electrónica de potencia son IGBTs, que nos permite ser bidireccional. Podemos trabajar el sentido de giro del eje mecánico que sacamos aquí, tanto frenando como acelerando, y lo hacemos bidireccional. Al hacerlo bidireccional, permitimos ir aguas arriba, poder verter energía a la red. En este caso, lo que hacemos es esa energía eléctrica que sacamos de este convertidor, gracias a los IGBTs, lo podemos o bien almacenar en un sistema ya estandarizado de almacenamiento de energía, o volverlo a meter a la planta desaladora. Esta es la conclusión que sacamos como más interesante para poder sacar la eficiencia. ¿Qué nos llevó? Bueno, pues hay que hacer un estudio, un balance energético, económico de esta solución. Empezamos a hacer números con las grandes eficiencias que tienen estos variadores regenerativos, el motor síncrono de imanes permanentes funcionando como generador. Empezamos a hacer los cálculos. Fuimos muy conservadores, poniendo eficiencias no muy altas para asegurarnos los cálculos y ser viables en la rentabilidad. Y para esta planta, suponiendo para distintas presiones entre los 9 y los 15 bares que decía José Luis cuando calculamos los puntos de trabajo de la curva, suponiendo un valor medio de potencia entregada en el eje de unos 14-15 kilovatios, al final
ahorramos al día unos 320 kilovatios-horas, con una eficiencia muy conservadora, un 90% para ir tranquilos. Esto en una planta con 4 bastidores, una planta pequeña de 20.000 metros cúbicos día, que está bien, fijaos que llegamos a casi 440, 450.000 kilovatios-hora. Y ahora que estamos con el tema de la sostenibilidad, del balance ambiental, del CO2, convertimos eso a toneladas. Nos estamos ahorrando unas 114 toneladas año. ¿Esto en qué equivale? 114, vamos a ser prácticos, vamos a poner un ejemplo que lo veamos. Pues son como unos 100 coches diésel al año, o un coche diésel dando 20 vueltas al mundo. Para una planta yo creo que es un balance de CO2 bastante interesante. Y luego está la parte económica. Como bien decía José Luis, hay que hacer esto fiable, pero también económico. Cogemos equipos estándar adaptados con equipos comerciales que nos permiten hacer esta regulación, y para una inversión en el que este ahorro energético, aplicando el coste medio, nos estamos ahorrando unos 150 a 120 euros el megavatio hora, nos estamos ahorrando unos 65.000 euros año. ¿Cuánto nos cuesta poner estos equipos? Pues para las 4 plantas no llegan a los 120.000 euros, no es una planta enorme, pero fijaos lo que sacamos, lo retornamos en menos de 2 años. Con lo cual nos veíamos bastante fácil llevar esto a cabo. Y las conclusiones eran obvias. Podemos utilizar esto, un sistema de recuperar energía donde antes no lo utilizábamos, donde antes no se consideraba por ser un caudal casi de rechazo, que no lo utilizamos por ser potencias pequeñas, como explicaba José Luis antes, y era un sistema fácil de aplicar en un pilotaje. Es en una línea, conducción, instalación no muy complicada, no interfieres en la instalación existente y lo puedes extrapolar o bien a plantas existentes o incrementar en plantas de nueva construcción. Al final veíamos que esto tenía una serie de ventajas que hay que considerar porque las podemos utilizar en nuestro sector, en la industria. Es un sistema económico que puede funcionar en régimen variable, que esto era bastante interesante, poder utilizarlo para regular todo este sistema. Componentes estándar, fiables, probados, se puede extrapolar a plantas grandes y encima estamos ayudando a esa eficiencia energética y a esto que estamos tan en boga con el CO2, el impacto ambiental. Con lo cual, todo parece que tenía todas las papeletas para llevarse el premio y probarlo y hacer pilotajes y demostrar estos valores. Y creo que de aquí podemos sacar bastantes conclusiones de dónde podemos aplicar nuestra tecnología, nuestra ciencia en ser más eficientes y sostenibles. Y hasta aquí todo. Espero que no os hayáis dormido. Muchas gracias. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Cualquier aclaración o duda o pregunta que tengáis, ahora es el momento. No hay dudas. Parece que no hay dudas. Yo os voy a hacer una pregunta. A la hora de hacer el estudio y de ver la viabilidad de esta solución, ¿lo habéis comparado con equipos que hay ahora mismo para hacer recuperaciones de energía en segundo paso? Me refiero con un turbochargers o Eric, que luego también va aquí a hablar de algo parecido para segundos pasos, por saber un poco si habéis comparado y habéis visto las ventajas de esta solución. No hemos llegado a realizar ese análisis porque lo que nosotros intentábamos buscar era una alternativa diferente, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es testar, porque no lo he comentado, como he dicho, la curva de la bomba funcionando como turbina es teórica. Lo que vamos ahora a hacer es testear la bomba seleccionada, ver exactamente el rendimiento real que obtendríamos de la bomba y con eso ya sí compararíamos con el resto de tecnologías que ya sí existen comercialmente. Hace 10, 15 años era mucho más raro encontrar este tipo de soluciones para plantas pequeñas, para plantas desalobradoras. Entonces, es el siguiente paso que vamos a tener. Correcto. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna más? No seáis tímidos, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente ponencia. Gracias. Gracias, chicos. Hola, buenos días a todos. Pues la siguiente ponencia es de Lidia Roca. Lidia Roca es ingeniera electrónica por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, máster en energía solar por la Universidad de Almería
y doctora por la Universidad de Almería, también obteniendo el Premio Extraordinario de Doctorado en Ingeniería. Y actualmente pertenece a la Unidad de Aplicaciones Solares Térmicas de la Plataforma Solar de Almería, CIEMAT. Bueno, pues Lidia, bienvenida, y nos va a hablar sobre el pretratamiento de agua de mar con nanofiltración en procesos de destilación multiefecto alimentados con energía solar. Bien, pues buenos días, gracias a todos por asistir a la primera sesión del día de hoy. Yo os voy a hacer una explicación de qué hemos hecho en cuanto a evaluación de pretratamiento con nanofiltración para agua de mar, para cuando queremos utilizarla en un sistema de destilación térmico como es multiefecto. Bien, todos sabemos que la ósmosis inversa es la tecnología de desalación más eficiente, pero tenemos a ver si consigo esto, una zona por encima de 70 gramos litros donde otras tecnologías, por ejemplo la destilación térmica, tienen su oportunidad. Por ejemplo, como la destilación multiefecto, que es la más eficiente desde el punto de vista térmico para sistemas de gran escala. Algunas características de la destilación multiefecto es que trabaja a una temperatura del agua de mar en torno a 60-70 grados Celsius, un consumo de energía entre 1,2 y 1,5 kWh metro cúbico y en cuanto al térmico en torno a 64-78 kWh por metro cúbico. Y explico brevemente en qué consiste la destilación multiefecto. En la destilación multiefecto son varios efectos que al fin y al cabo son como varios intercambiadores que trabajan de forma continua, en forma paralela. Tenemos un vapor o un agua caliente que pasa por los tubos dentro del intercambiador. Por ese intercambiador pulverizamos agua de mar que al contacto con los tubos se evapora y este vapor pasa al siguiente efecto donde se produce de nuevo la siguiente evaporación y así sucesivamente hasta conseguir condensar todo el vapor y obtenemos el producto de destilado. Bien, pues ¿cuáles son las limitaciones de esta tecnología de destilación multiefecto? Principalmente que los intercambiadores son intercambiadores metálicos y pueden tener scaling, como vemos aquí en estos intercambiadores que tenemos de nuestra planta piloto en la Plataforma Solar de Almería. Si trabajamos a altas temperaturas, a ciertos componentes del agua de mar pueden precipitar y producir el scaling. Entonces tenemos esta limitación. ¿Cómo podemos ver que tenemos scaling? Lo podemos hacer de una manera visual, pero tampoco podemos estar quitando intercambiadores continuamente. Y hay ciertos parámetros que nos indican, como el índice, el Richner Scale Index, que haciendo una evaluación del agua que estamos tratando, en cuanto a pH, a composición, temperatura, podemos hacer una estimación de si ese agua tiene riesgo para scaling o no lo tiene. Bien, pues tenemos problemas de scaling si trabajamos a altas temperaturas, pero por otro lado, si trabajamos a altas temperaturas, también nuestro proceso es más eficiente. Por ejemplo, aquí tenemos una simulación en la que si trabajamos a más temperatura en el agua de mar, podríamos aumentar la diferencia de temperatura entre el foco frío y el foco caliente, y si mantenemos la diferencia de temperatura en cada uno de los efectos, podemos aumentar el número de efectos y reducir el consumo térmico de nuestro sistema general. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de trabajar a altas temperaturas evitando este riesgo de scaling que tenemos en la actualidad? Bien, pues si vamos a la bibliografía podemos ver que hay diferentes métodos, que se han estudiado diferentes métodos para conseguir aumentar la temperatura reduciendo el scaling, como antiincrustantes novedosos, uso del forward osmosis como pretratamiento, y nosotros nos vamos a centrar en el uso de nanofiltración como pretratamiento para el agua de mar. Todo esto está dentro del contexto de un proyecto europeo, que es el proyecto europeo Water Mining, que lidera la Universidad Técnica de Delft y donde CIEMAT, Plataforma Solar de Almería, trabajamos en distintos paquetes de trabajo. En concreto, estamos involucrados principalmente en un caso de estudio, el caso de estudio 2, en la Plataforma Solar de Almería, en el que tenemos una planta de destilación multiefecto y tenemos una planta piloto también de nanofiltración, para evaluar este pretratamiento con nanofiltración y utilizarlo luego en la destilación multiefecto. ¿Cuál es el objetivo general? Pues tener un sistema multiefecto térmico de desalación, a ver si funciona, vale, alimentado con energía térmica, bien con un campo solar de agua caliente, que vamos calentando el agua caliente con captadores planos, por ejemplo, o bien utilizando la energía exhausta o de rechazo de un sistema de CSP, de concentración de producción de electricidad.
Por otra parte, tendríamos el agua de mar, que lo hacemos pasar con un pretratamiento con nanofiltración, eliminamos estos componentes que son los divalentes para utilizarlos luego en nuestro sistema de destilación multiefecto. Podemos trabajar a temperaturas mayores de 70 grados Celsius para reducir el consumo de energía térmico. La salmuera de nuestro sistema puede ir a un cristalizador de nuevo térmico alimentado con energía solar para revalorizar componentes, como en este caso podría ser el cloruro sódico. Y el rechazo de la nanofiltración lo podemos mezclar con destilado procedente de la planta de destilación multiefecto para utilizarlo, por ejemplo, en agua de riego. Bien, pues nuestra planta piloto está formada por... Nuestra planta piloto de nanofiltración que tenemos está formado por 4 vessels que podemos trabajar en paralelo y en serie con membrana de nanofiltración y está completamente instrumentalizada. En concreto, hemos trabajado con un agua de mar que tenemos en un mar artificial, que son 3 balsas que hemos llenado con agua de mar procedente de pozo. Alimentamos nuestro tanque de alimentación y en el trabajo que presentamos aquí hemos trabajado con un solo conjunto de un vessel con 4 membranas en serie y en 2 formas, trabajando a distintas presiones en la entrada de las membranas, 6, 8, 10, 12 bares. Un paso, hacemos pasar todo el agua de alimentación por el conjunto de membranas y 2 pasos también. Llevamos el permeado de nuevo a la alimentación para hacer un siguiente paso y evaluar. ¿Qué queremos evaluar? Queremos evaluar tanto el factor de rechazo de los componentes que nos interesan, como el recovery ratio, como el consumo eléctrico específico. Y estos son los resultados que hemos tenido en nuestras primeras evaluaciones. Como podéis ver, en cuanto al consumo eléctrico específico, hay una zona de operación en torno a los 10 bares que conseguimos minimizar el consumo eléctrico específico. Si hacemos 2 pasos, el consumo eléctrico específico se duplica con respecto al hacerlo en un paso. Y el recovery ratio tenemos un resultado similar. A 10 bares aproximadamente tenemos un óptimo y conseguimos maximizar este recovery ratio. Si hacemos 2 pasos, este recovery ratio se reduce en torno a un 20-30%. O sea que, en principio, trabajando a 10 bares conseguimos optimizar tanto el consumo eléctrico específico como el recovery ratio. ¿Pero qué pasa con el factor de rechazo? Pues los iones divalentes que nosotros queremos rechazar, como son el magnesio, el sulfato, los carbonatos y el calcio, mejoran cuanto más presión apliquemos a la membrana. El factor de rechazo mejora. Pero tampoco hay mucha diferencia si utilizamos 10 bares, a presión de 10 bares. En cuanto, por ejemplo, al cloruro, que es algo que también queremos que tenga un factor de rechazo bajo, pues lo mejor sería trabajar a 6 bares, por ejemplo. Pero tampoco hay mucha diferencia si nos vamos a los 10-12 bares. Y el potasio, que es un elemento que nos interesa utilizar también en agua de riego, estamos en un factor de rechazo en torno al 30%, aunque nos gustaría que fuera más alto. Bien, y que estos valores que hemos visto de factor de rechazo son buenos, son apropiados para utilizar luego en nuestra planta de destilación multiefecto. Pues hemos hecho una evaluación con el índice el RSI que he comentado previamente. Por ejemplo, esto es utilizando directamente agua de mar en nuestro sistema de destilación multiefecto. Y aquí vemos la concentración de sal y la temperatura. Y aquí hay una pequeña línea azul que indica que si trabajamos por encima de esta línea azul estamos en riesgo de scaling. Es decir, utilizando agua de mar tal cual viene, estaríamos en un riesgo de scaling en nuestra planta de destilación multiefecto. Y si trabajamos a baja temperatura como si trabajamos a alta temperatura. ¿Qué pasa si utilizamos el pretratamiento con nanofiltración? Aquí ya podemos ver, esta es la línea amarilla que nos indica que por debajo de esa línea la operación está en un riesgo que no es severo para el scaling. Estaríamos en una zona segura para aumentar tanto concentración como temperatura y utilizarlo en nuestra planta de destilación multiefecto. ¿Y qué pasa si queremos asegurar aún más e irnos, por ejemplo, a los 12 bares que teníamos un factor de rechazo mayor? De nuevo, estamos en una zona más segura que antes, pero a costa de aumentar el consumo eléctrico específico un 20% y reducir el recovery ratio un 6%. Bien, pues como conclusiones podemos decir que hemos estudiado un pretratamiento con nanofiltración para la destilación multiefecto, hemos conseguido optimizar, hay un punto óptimo para reducir el consumo eléctrico específico y maximizar el recovery ratio.
Con un paso es suficiente para rechazar estos divalentes, que son los causantes del scaling en nuestra planta de destilación multiefecto, y los siguientes pasos son evaluar si haciendo dos pasos no con el destilado, no con el permeado de nanofiltración, sino con el rechazo de nanofiltración, conseguimos mejorar también resultados en cuanto a recovery ratio, y analizar si los componentes que estamos obteniendo en el rechazo de nanofiltración son válidos para utilizar en la agricultura. Y hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. ¿Hay alguna pregunta para Lidia? Bueno, parece que está todo clarísimo. Lidia, yo te voy a hacer una pregunta, una curiosidad. En la presentación se marcaba las membranas de Dupont que estabais... Sí, se me ha olvidado comentarlo. Y la pregunta es si habéis probado más para ver si ese rechazo, esa búsqueda de mejora que estabais buscando en los componentes específicos, si cambiando de membrana se podía mejorar, o habéis tenido algún tipo de comparativa, vaya. Tenemos otras nuevas de Hydrophonics, no me acuerdo. Tenemos otras nuevas, pero todavía no lo hemos probado todavía. Hemos hecho porque hemos tenido que hacer una modificación en la planta, pero tenemos pendiente hacer un nuevo experimento con otro tipo de membranas, sí. Exacto. Vale. Muchas gracias. Nada. Gracias, Lidia. Pues la siguiente ponencia está a cargo de Ángela Bajas. Dejo a John que le presente. Sí. Ángel es ingeniero industrial, técnico y gerente de ventas de Energy Recovery, ERI, para Europa e Israel. Ángel tiene experiencia profesional en el sector de la desalación desde el año 2015. Primero trabajó como ingeniero de campo en centrales eléctricas de ciclo combinado, para posteriormente trabajar en Fluidtech Filtration Technologies como jefe de exportación para Oriente Medio, Norte de África e India. Ángel nos va a presentar los equipos que ERI tiene para plantas desalobradoras. Adelante, por favor. Sí, hola, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Hoy voy a presentar un paper que hicimos en conjunto con la consultora Kimley Horn de Estados Unidos. Trata sobre el primer recuperador de energía Pressure Exchanger que se instaló en una planta desaladora de aguas salobre. Esta planta está localizada en Florida, tiene una capacidad de 7.000 metros cúbicos día. Son dos trenes idénticos de doble etapa de ósmosis inversa con un interstage boost. En un principio se contempla un recobro del 80%, pero debido a la degradación en los acuíferos y las proyecciones en el aumento de salinidad, en el año 7 habrá un cambio de membranas y se reducirá el recobro a 75%. Los retos del diseño, por tanto, eran contemplar esa degradación en el agua bruta, futuras expansiones y conseguir el mínimo consumo eléctrico. Por eso se plantearon dos tipos de recuperadores de energía. El primero fue el más obvio, el más utilizado en este tipo de sistemas de baja presión, que es el turbocharger, que tendría este tipo de integración. El turbocharger reemplazaría la bomba booster entre etapas. Sería un sistema bastante sencillo de integrar y el que nos daría el menor CAPEX. Y también se sondeó, se estudió la integración de un recuperador de energía isobárico, nuestro Pressure Exchanger para baja presión, donde tenemos una gama completa de productos que mantienen las mismas bondades y virtudes de su hermano mayor, de la desalación de agua de mar, y que tiene un diseño ajustado a las bajas presiones y bajas salinidades, haciendo que este dispositivo sea bastante más económico. La integración sería, tal como veis aquí, el recuperador de energía recuperaría toda la energía hidráulica contenida en el rechazo de la segunda etapa y la trasladaría al agua bruta, al agua de alimentación a primera etapa. Como hay una bomba booster
entre tapas, la presión en la salmuera, el rechazo va a ser mayor que la que hay en la alimentación a primera etapa. Es por tanto que aquí hay algo especial y diferente en la integración de los pressure exchangers, que es que en vez de tener una booster aquí, como suele tener en la desalación de agua de mar, tenemos una válvula reguladora de caudal y presión, que es la encargada de controlar el recobro de todo el sistema y también de que ambos ramales, el de la bomba de alta presión y el del pressure exchanger, puedan confluir a la presión requerida. Este sistema es esta integración es la que nos da el mayor ahorro energético, el que nos da la mayor flexibilidad y también el que es más fácilmente escalable en caso de futuras expansiones de la planta. Además, tiene una fácil operación y un mantenimiento mínimo. Es importante entender que los recuperadores de energía, los turbochargers, son sistemas centrífugos, mientras los pressure exchangers son dispositivos de energía isobáricos. Y esto afecta directamente a la eficiencia del rendimiento. En los dispositivos isobáricos, la eficiencia del rendimiento es muy estable, sin importar el rango de caudal y operación. Y en los turbochargers, al ser dispositivos centrífugos, hay que mirar con mucho detalle, al igual que pasa con las bombas, cómo es su punto de operación y bajo qué eficiencia y rendimiento va a trabajar. Además, los turbochargers trabajan a revoluciones mucho más altas y esto nos lleva a mayor mantenimiento preventivo. El tener una bomba entre etapas, en vez de un turbocharger, nos da mucha más flexibilidad frente a los cambios de presión y caudal. Para demostrar cómo funcionaban y cómo era el rendimiento de ambos equipos a lo largo de la vida útil de la planta y con el incremento de salinidad previsto, se hicieron 4 casos, con diferentes salinidades y diferentes capacidades, contemplando la ampliación. Se demostró que el turbocharger no podía cubrir todos los puntos de operación sin tener que perder eficiencia y sin la necesidad de elementos auxiliares como una válvula bypass que había que instalar cuando se reducía el recobro entre el 80% y se bajaba al 75%, aumentando la salmuera que entraba a la turbina del turbocharger. El dispositivo pressure exchanger de baja presión demostró que tenía los mayores ahorros energéticos y que además proporcionaba una eficiencia y un rendimiento estable a lo largo de todo el rango de operación previsto. Aquí podéis ver la diferencia en las curvas de eficiencia entre un dispositivo isobárico, por encima del 90% y abajo el turbocharger. El rango de eficiencia es bastante más pequeño en el caso del dispositivo isobárico comparado con el turbocharger y además el rango de caudal en el que te deja trabajar el pressure exchanger es bastante más amplio comparado con el turbocharger. A la derecha podéis ver cómo sería de compacto una instalación en una planta salobre de alto recobro. Estos serían los PX necesarios para una planta de 10.000 metros cúbicos día y un 75% de recobro. Además es fácilmente escalable. También se hicieron estudios de los ahorros energéticos y el impacto económico que tendría basándose en una tarifa eléctrica bastante baja para lo que tenemos a día de hoy en Europa, 12 céntimos de dólar por kilovatio hora, y las horas operativas del equipo, de la planta, 8.300 horas al año. Es verdad que en los primeros 2-3 años la solución del turbo podía ser económicamente atractiva con la baja salinidad y las presiones más bajas, pero según iba incrementando la salinidad y la presión de operación, el dispositivo pressure exchanger que necesita más CAPEX venía siendo bastante más económico, más atractivo económicamente. Además, se hizo un estudio del coste de vida útil comparativo entre ambos equipos
y siendo el pressure exchanger el que aportaba el menor coste, ya que no tiene mantenimiento preventivo. También hay una reducción en CAPEX en la bomba de alta presión. Para un recobro del 80%, podemos hacer que la bomba de alta presión sea un 20% más pequeña. Así que ahí también habría ahorro de CAPEX. Esta me la voy a saltar. Y bueno, como conclusiones, en los sistemas de baja presión, ya sean para desalación para municipal, para reuso, para tratamiento de efluentes industriales, puede llegar a ser muy atractivo integrar ya sea un turbocharger o un sistema isobárico. En el caso de los turbochargers habría que contemplar todo el rango de operación y cerciorarse de que el equipo va a trabajar. Para nosotros es un placer trabajar con las empresas que diseñan equipos de este tipo, estudiar el proceso, proyectar cómo sería la integración de los recuperadores de energía y en base a eso pues, proyectar unos ahorros energéticos y económicos. Y también nos gustaría promover y promocionar que las empresas encargadas en diseñar sistemas de este tipo tuviesen una mirada holística en la cual se tenga en cuenta la proyección de los precios en la electricidad, cómo va a ser su incremento, cómo va a ser, si va a haber un deterioro en el agua bruta de aporte, también tener en cuenta cómo es la reducción en la huella de carbono y posibles incentivos en eficiencia energética y en ahorro de CO2, y también el coste de vida útil de cada recuperador de energía, que es muy diferente. Ya está por mi lado. Muchas gracias, Ángel. ¿Alguna pregunta para Ángel? Por allí, por favor. ¿Qué hay, Ángel? Muy buenos días. Una pregunta fácil, o igual a mí se me ha pasado y no la he visto en tu presentación, ¿no? Es el porcentaje de recuperación de energía. ¿Cuánto en ese ejemplo recuperaba, por ejemplo, ahorro específico? Es decir, mira, bajamos 0,2 kilovatios hora metro cúbico, o fue un 18% de bajada, ¿no?, respecto a un tren convencional, ¿no? Sí, en este caso, cuando estamos trabajando a un 80% de recobro, tenemos una energía hidráulica del 20% para poder coger en el rechazo. Considerando que los dispositivos isobáricos tienen una eficiencia muy alta, alrededor del 90%, estaríamos hablando de una reducción del 17%, 18% en el consumo eléctrico específico. Eso sin considerar la booster, porque la booster también... La booster sin considerarla, porque al final el cliente instala la booster pues para otros motivos. No para otros, para equilibrar para el flujo para el flujo, para aumentar el recobro, para mejorar la vida de las membranas. No la contamos en el cálculo. Vale. Muchas gracias. Otra pregunta aquí a la izquierda. Hola, buenos días. Soy Marcos Pérez de TIPSA, Técnica y Proyectos. Una pregunta. A ver, el ERI es tiene ventajas, pero a salinidades bastante altas frente al turbocharger, porque el CAPEX del ERI sigue siendo bastante más alto que el turbocharger. Entonces, si nosotros tenemos una fuente de agua bastante estable en cuanto a su composición, en cuanto a su salinidad, no habría ventaja en la instalación del ERI de baja presión, que has dicho, ¿no? La ventaja estaba cuando estemos en el rango alto, digamos, de salinidad del agua salobre, ¿verdad? Bueno, a ver, la ventaja, el turbocharger siempre va a ser menos eficiente, siempre vas a ahorrar más energía con un recuperador de energía isobárico que con un centrífugo, con un turbocharger. Ahora bien, si el proceso de la presión y el caudal es muy estable, es posible que sea más beneficioso integrar un turbocharger
en vez de un pressure exchanger. Pero también hay otros casos que contemplar, por ejemplo, el coste de la electricidad en el punto en donde está la planta. Si ese ahorro extra que te da el pressure exchanger se paga porque el precio de la electricidad es muy cara en ese sitio, por ejemplo, nosotros en Energy Recovery hacemos este ejercicio muy a menudo y comparamos lo que sería no tener recuperador, tener un turbocharger y tener un recuperador de energía PX. Y ahí el cliente puede ver cuántos kilovatios hora se ahorran y luego dependerá del precio de la electricidad en cada planta. Pero sí, estoy con usted. En algunos casos en los que la presión y el caudal es muy estable, puede ser lo más óptimo tener un turbocharger, desde luego. Sí. Una última pregunta por ahí. Que yo sepa, no. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Pasamos a la siguiente ponencia. Bueno, ahora vamos a dar paso a Christian Abelson. Christian Abelson es máster en Ingeniería Aeroespacial, tiene más de 13 años de experiencia en tecnología submarina, en los que ha dirigido con éxito proyectos de cualificación de bombas submarinas y ha diseñado también sistemas de procesamiento submarino, incluido tecnologías pioneras de desalación. Como vicepresidente de Tecnología y Productos de Subsea, Christian es responsable de supervisar la estrategia tecnológica de productos de la empresa y dirigir el desarrollo de los productos. Adelante, Christian, bienvenido. Thank you very much. Thanks for that introduction. Muchas gracias y gracias por su presentación. Estoy aquí por la de desalinización submarina y las ventajas que ofrece. Y antes de entrar me gustaría hablar un poquito de dónde yo vengo. Soy de una empresa noruega de tecnología submarina que se ha centrado en bombas submarinas y todas las aplicaciones. Tenemos 16 en el mar y cuando hablo no hablo de las sumergidos, hablo de bombas para un mantenimiento libre de 5 o 10 años a profundidades de altas temperaturas y líquidos verdaderamente importantes. Durante los últimos 10 años hemos trabajado de NOVO Seabox a la derecha con sus esfuerzos para que haya un tratamiento y recuperación de aguas, y además esta tecnología la han conseguido desarrollar y convertir agua potable de la primera planta, y aquí lo vemos en la parte submarina, y nos han ayudado que esta tecnología se pueda aplicar en la industria del agua y no solamente en la industria de gas y petróleo. Les hemos suministrado bombas a sus proyectos de cualificación y hemos trabajado estrechamente con ellas en la carrera de 10 años que llevan para demostrar que su tecnología es eficiente. Sí. Defendemos agua de mar, por supuesto, porque para nosotros es una tecnología clave para combatir la crisis hídrica. Pero además tiene muchas posibilidades de mejora como otras tecnologías. Podremos hablar de algunas debilidades. He visto muchas presentaciones interesantes estos días que abordan muchos de los aspectos, y la verdad es que hay unos altos gastos de capital porque se utiliza mucha tierra, es caro, hay OPEX también muy elevados con procesos intensivos en uso de productos, y luego también problemas de incrustación y que requieren mucha mano de obra y tiempo. Pero el aspecto más importante es la cuestión a la derecha, es que la manera en que hacemos las cosas hoy no es sostenible, y estoy encantado de ver las iniciativas que se han presentado en conferencias como de este tipo que buscan la sostenibilidad, pero se hace daño en la vida marina, en las tomas de entrada, y también se hacen vertidos de químicos con la producción de emisiones muy elevadas de CO2, con lo cual si utilizamos la osmosis inversa en el mar podemos ver qué ocurre
ocurre algo interesante. Esto ocurre cuando entras a las profundidades. La derecha, extrema derecha, podemos ver el primer efecto que se obtiene cuando llegas a 200 metros y llegas a una zona en la que menos del 1% de la luz solar llega a la zona. Por lo tanto, falta la fotosíntesis y entonces tienes distintos tipos de alimentación para las bacterias y los microorganismos. Por lo tanto, tienes agua muy limpia sin hacer un gran esfuerzo y sin hacerle nada. Pero no solamente es limpio, sino que es muy constante, con lo cual no hay variaciones. No hay sensibilidad a olas de calor, a mareas rojas, a la floración de algas, con lo cual cualquier cosa que ocurra en la superficie no cambia la calidad del agua en la profundidad. Y a la izquierda vemos lo que ocurre con la parte superior del mar. A 10 metros tenemos una presión de un bar, con lo cual si pones tu sistema en una profundidad que se corresponde a la presión diferencial de las membranas, ya tienes agua presurizada. Y si vas a 400 o 500 metros de profundidad, tienes 40 o 50 bares, quitando la necesidad de utilizar bombas, con lo cual se convierte en un proceso muy bueno desde el punto de vista energético. Esto es un estudio que es global, aunque se ha estudiado en el Mar Rojo. Aquí vemos el Océano Pacífico, el Mediterráneo, el sur de África y el Mar Rojo. Es difícil ver estos gráficos, pero se ven las profundidades marinas y la curva blanca a la izquierda nos muestra el nivel de clorofila, que está vinculado obviamente a la fotosíntesis, con lo cual nos muestra que donde se investigue la calidad del mar, la clorofila baja al cero cuando se llega a esta zona del mar, con lo cual es un fenómeno global en estas profundidades. Esta es nuestra solución. Este es un esquema muy sencillo que tenemos la presión hidrostática, como ya he dicho, que se alimenta el agua en nuestro sistema. Después tenemos la parte de pretratamiento, que está muy simplificado debido a la alta calidad de agua que ya existe en estas profundidades. Tenemos una bomba que podría considerarse la de alimentación, pero es de baja presión de 1 o 2 bares que gestiona toda la capacidad del agua de alimentación. Se necesita nada más que 1 o 2 bares para que haya flujo de cruce en el sistema, pero tenemos más presión en la parte de permeación, con lo cual no aplicamos nada al principio y sí al final, con lo cual es muy eficiente desde el punto de vista energético. Y la verdad es que todos los resultados dependen de la tasa de reacción y los componentes están cualificados. No tenemos que cambiar las membranas ni nada. Hay algunas cosas que se tienen que adaptar cuando se trabaja para que se pueda desplegar este sistema a estas profundidades, y son cosas pequeñas y lo hemos demostrado muy bien y conocemos muy bien cómo se tienen que trabajar con este sistema. Por supuesto, la comunicación en nuestro sistema y las instalaciones es a través de cables y controles y unas tuberías HDPE para el sistema de posttratamiento y almacenamiento de agua. También les he dicho que podemos seleccionar las tasas de recuperación que dictan la presión que atravesará la membrana, pero como tenemos libre acceso a agua presurizada y de alta calidad, tenemos el lujo de tener tasas de recuperación muy bajas sin imponer el sistema, con lo cual tenemos una tasa de recuperación del 15%, que es muy elevada. Es escalable, con lo cual los llamamos pods. Este es autosuficiente y podemos ver el agua marina que entra y el agua potable que sale, y esta es la producción, como vemos en pantalla, y hemos seleccionado los tamaños que son adecuados para una sencilla. Esto se llama ultra ligero, ultra light, para operaciones submarinas, que son de pods que están muy por debajo de cualquier instalación pequeña, con el peso que tiene de cada uno de los elementos. El elemento que más pesa, que es el pod, que pesa 50 toneladas. Si se necesita capacidad, se multiplica el número de pods que se instala en el más grande que se ha diseñado, que es utilizando 8 autónomos que se alimentan a una centralita, con lo cual se producen 50-60 MLDs al año. También tenemos siempre uno extra instalado para poder
gestionar la regularidad y tener producción continua y cumplir con la demanda del sistema. En un artículo enviado a esta conferencia sabemos que es difícil elegir qué aspecto beneficioso habría que tener en cuenta, pero deberíamos de hablar un poquito de la descentralización. Quizá la tendencia es de crear megaplantas y cada vez más oímos hablar de las plantas más grandes que se están construyendo en Israel y todo el mundo está haciendo cosas enormes de gran tamaño, pero yo creo que se debe también a la economía de escala y reducir los costes del agua, pero no siempre se considera en el contexto de la distribución de los recursos hídricos que aumenta más, con lo cual hay un tamaño óptimo que es mucho más pequeño que el de la tendencia que se está teniendo en cuenta, con lo cual yo creo que este tipo de instalación con osmosis inversa es tener plantas más pequeñas con un tamaño óptimo para equilibrar muchísimo los costes tanto de entrada y salida del sistema. Con esto simplemente hablo un poquito de la descentralización y de por qué es bueno. No se ha investigado ni hay demasiado sobre el tema. Nosotros tenemos información y hemos hecho una evaluación cualitativa y cuantitativa de los factores que hay que tener en cuenta y no hemos dicho cuál es más importante. Los hemos puesto en una tabla y comparado lo que dicen los estudios científicos. Pero lo que tenemos, la desalinización terrestre centralizada comparada con las investigaciones realizadas en la descentralizada. Y vemos que los descentralizados parecen ser los que se favorecen, pero casi siempre se olvida introducir los costes que implican aplicarlos, y al analizar los distintos datos podemos ver que los centralizados son beneficiosos, pero si incluimos la instalación bajo mar o submarino podemos ver en mi artículo muchos más datos que los que aparecen en esta tabla, porque de pronto vemos beneficios en el medio ambiente, resiliencia de la producción, el estadiaje del desarrollo, flexibilidad operativa, energía, impacto social, con lo cual parece ser que es una buena alternativa a los sistemas centralizados terrestres y descentralizados terrestres. Por lo tanto, no estamos hablando al sector de agua y algo que se instala a 500 metros de profundidad. Ya hay muchas personas que lo piensan, pero 40 años de investigación en gas y petróleo nos ha preparado para hacerlo de manera eficiente. Hay muchos métodos, filosofías y sistemas de diseño y planteamientos que nos ayudan a desarrollar este sistema gracias a lo que se ha hecho en los últimos 40 años, sobre todo en Noruega, que han insistido en hacer proyectos de I+D para que estas tecnologías vean la luz, la mayoría de Noruega. Y muchas veces también hay que tener en cuenta que tenemos un punto que hay que mejorar, con lo cual hay que hacer el mantenimiento de uno de los pods. Tenemos este sistema que nos dice que dentro de 2 meses que algo hay que hacer. Luego cambiamos al elemento sustituto, casi no tenemos tiempo de no funcionamiento. Obviamente si se tarda a lo mejor 1 hora y se para la producción, pero luego volvemos a tener producción rápidamente. Luego salimos y buscamos el pod que necesita mantenimiento. Tenemos que cambiar todo, tenemos todos los repuestos que hacen falta para hacerlo y luego tenemos una vez más el sistema en funcionamiento, con lo cual no hay pérdida de producción durante las intervenciones de mantenimiento o reparación que hacemos. Y luego otro tema que se ha planteado que es importante es el tipo de mantenimiento básico se hace a nivel local y además tenemos que recordar que a veces si es más complejo, en ocasiones hay que enviar las piezas para un mantenimiento exterior.
Bueno, pues la tecnología tenemos que decir que ofrece grandes beneficios en muchos aspectos, como la reducción en utilización de energía de un 30 a un 50% comparado con sistemas terrestres existentes, reducción en la utilización del suelo, luego tenemos posttratamiento y almacenamiento de agua, es seguro para la vida marina, hay muy poca producción biológica, con lo cual no hay ningún daño a la vida marina, con lo cual producimos un concentrado verde como producto secundario, tenemos baja recuperación, un aumento de la salinidad que es muy bajo, no utilizamos productos químicos y se produce una difusión rápida al ambiente en aguas profundas, por supuesto menos accidentes porque no hay personas implicadas, nadie cerca de las naves para el mantenimiento, con lo cual está todo lejísimos de cualquier persona, mejora también la seguridad física y por supuesto que también que es mucho más difícil y hacer más esfuerzo destruir algo en el mar y por supuesto nos permite ofrecer un sistema de desalinización descentralizado y competitivo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. No sé si hay alguna pregunta de Cristian. Sí, parece ser que hay una. For your presentation. Gracias por su presentación, Elena Crossbow de Acciona. Y solamente me preguntaba cómo hace la limpieza de las membranas. Bueno, en primer lugar, hemos diseñado el sistema para tener que haya un año aproximadamente transcurra entre intervenciones, con lo cual no va a estar dirigido por las bombas que tienen una vida operativa de 10 años, sino tendrá que ver con la filtración y las membranas, con lo cual aplicaríamos el programa de mantenimiento, subiríamos el pod y haríamos la limpieza en tierra, con lo cual tendríamos unas membranas a mano, haríamos la limpieza terrestre de manera convencional. Buenos días, Bernard, alcalde de Inima. Continuando con esta misma pregunta, y una cosa es la limpieza de las membranas y que se puede hacer en periodos más largos, pero para los filtros y el cribaje, ¿qué es lo que se hace con los residuos de estos sistemas de limpieza? ¿Para el pretratamiento? Sí, para el pretratamiento, sí. Bueno, para empezar con el pretratamiento, por supuesto, se tiene que diseñar basándose en las condiciones específicas del lugar en el que desplegamos el sistema, basándonos en el muestreo de aguas que se realice, pero si volvemos a la regularidad del contenido de agua, es muy fácil diseñar el pretratamiento porque vamos a tener siempre la misma calidad de agua de alimentación sin importar la época del año en la que estemos. Por lo tanto, tenemos un cribaje de entrada, luego se captan los sedimentos, luego se tendría que tener retrolavado para utilizar la energía del sistema para hacerlo de manera regular si esto ocurriera y si se necesita una limpieza más avanzada, una vez más utilizaríamos el mismo sistema, lo traeríamos a tierra y haríamos la limpieza en tierra. No sé si con esto he respondido a su pregunta. Hi. Buenos días. Una sola pregunta nada más. ¿Cuál es la recuperación de este tipo de instalaciones? Y en segundo lugar, ¿cuál es la profundidad media de este tipo de plantas? ¿Hay un límite para la profundidad que se deba al diseño, no? Bien, como tenemos libre acceso a agua presurizada ya, no somos sensibles a trabajar a tasas de recuperación bajas, con lo cual no hay que invertir en demasiada energía para sacar, porque no hemos invertido nada en las aguas, con lo cual podemos trabajar con tasas del 50%, un poquito más altos, un poquito más bajos, pero ese es el valor que tenemos. Es una de las ventajas que tenemos y impacta las presiones diferenciales de las membranas. Y luego, ¿cuál es la profundidad? Pues en primer lugar hay que bajar a 200 metros para tener los beneficios, pero una profundidad que corresponde a la presión
de diferencial de presión que bujas, con lo cual tienes un margen para ir un poquito más debajo de esto, y para una tasa de recuperación muy baja estamos hablando de un 40-45 bares en membrana, con lo cual querríamos estar a una profundidad de unos 500 metros, pero claro, depende de cada uno de los casos. La profundidad ideal es de 400 a 600 metros aproximadamente. No se oye la pregunta. Necesitamos estudiarlo, por supuesto, que hacemos estudios de tierra y hacemos un análisis detallado de los sistemas, y por lo tanto hay dos maneras en las que se pueden anclar estos sistemas. En primer lugar, tenemos una plantilla que se pone antes de los pods. Eso siempre se pone, con lo cual esta plantilla, si está en un lecho marino sólido, se llama el MODMAT, con lo cual lo único que se hace es distribuir la carga en un área muy grande, pero si es blando y barroso, pues entonces se pone otro sistema como una carcasa con una bomba que lo hace. Y la verdad es que tiene un tamaño bastante muy grande y se queda ahí durante 25 años sin movimientos, y luego hay una serie de elementos guía que lo que hace que se mantenga ahí con pilas de succión o simplemente faldas de apoyo. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, Cristian. Una curiosidad. ¿Hay alguna limitación de la capacidad máxima total que pueda tener una planta? No es una limitación física porque se pueden ir añadiendo pods, pero lo que ocurre es que el sistema de suministro energético se encarece, con lo cual si tenemos que poner muchísimos cables de electricidad, esto puede aumentar el coste del agua a lo que pueda aceptar el usuario final, pero hemos diseñado a los de 8 que no hay nada que nos evite poner 50, pero se necesita bastante cableado eléctrico, con lo cual eso es lo que encarece el sistema. Una curiosidad, Cristian, porque he visto que en su presentación han puesto las tuberías en polietileno de alta densidad para enviar el agua desde el mar a la costa, y entonces con el diseño de 8 pods, ¿cómo se hace? La verdad, ¿qué diámetro y qué profundidad? Porque con una profundidad muy grande el polietileno de alta densidad no funciona. Yo no soy la mejor persona para responder esta pregunta. En primer, el diámetro estamos hablando de 600 milímetros, con lo cual no es excesivamente grande. Desde luego, los hay mucho más grandes que esos, pero sí que hay muchísimas tuberías de este tipo que se conectan con países isleños y comunidades isleñas en aguas muy, muy profundas ya en la actualidad. Entonces, lo que hacemos es utilizarlos en secciones y hacemos la flotación y hundimiento, y los vamos trabajando a medida que salimos. Sí, yo me imagino que hay varios tuberías de distintos. Sí, son secciones de 600 metros y simplemente se flotan y se conectan y luego se hunden gradualmente con hormigón. Sí, exactamente lo mismo. Esto es justamente lo que se hace en cualquier tipo de obra submarina, y luego he visto las restricciones sobre cuestiones medioambientales. No se preocupe porque ya se han resuelto, aunque yo sé que en estos casos suele ser bastante difícil. Muchas gracias. Gracias, Cristian. La siguiente ponencia es a cargo de Francisco Urquijo, licenciado en Químicas por la Universidad Complutense de Madrid. Francisco trabaja en Aqualia desde 1999, en donde ha participado en la ejecución de distintos proyectos de depuración y desalación, como por ejemplo la desaladora de Santa Eulalia en Ibiza o las desaladoras de La Caleta y Fonsalía, ambas en Tenerife, así como las remodelaciones de Lanzarote 4 y Llanubio. Francisco es en la actualidad el director de proyecto de la rehabilitación y puesta en servicio de la EDAM Mar de Alborán de 60.000 metros cúbicos día, de las que nos va a hacer una presentación a continuación. Adelante. Gracias, Juan. Buenos días a todos, bienvenidos. Os vamos a presentar el proyecto Mar de Alborán. El
Este proyecto nace a finales del 2020. La empresa compra un activo que está compuesto por una desaladora situada en Cabo de Gata, la antigua Rambla Morales, y junto con la desaladora hay una red de 170 kilómetros que distribuye agua a 6 balsas de acumulación en toda la zona del campo de Níjar. Y en estas balsas, para distribuir agua a regadío, tenemos capacidad de almacenamiento de casi 600.000 metros cúbicos. Esta es la foto de la planta. Rambla Morales se construye en el 2005 y se hacen pruebas y trabaja parcialmente desde el 2009 al 2011, que ya queda parada definitivamente. Era una planta convencional formada por 4 líneas de trabajo de 15.000 para dar una capacidad de 60.000 metros cúbicos. Estaba configurada, la captación es con pozos playeros en la playa que está junto a Cabo de Gata, a través del camino de acceso, se llama el Camino del Charco. Hay un depósito de regulación al llegar a la planta, una filtración monocapa, otra microfiltración y ya la tapa de ósmosis, que es una doble tapa, con una recuperación del 58. La REMI es con lechada de cal y ya queda solo un bombeo para el emisario, para la salmuera y el de agua producto. Esta planta, tal cual estaba originalmente, tenía un consumo de 3,85 kilovatios metro cúbico producido. La empresa, aparte de tener que hacer un trabajo profundo para rehabilitar toda la planta, después de estar 10 años parada, pues contempla hacer una optimización tecnológica para dar un precio competitivo, ¿no? Lo primero es hacer un rediseño de la planta, se cambia de la doble tapa a simple tapa, cambiando la recuperación. Para ello necesitamos hacer un cambio que es vital, es el cambio de la turbina Pelton por cámaras isobáricas, llegando a recuperar hasta un 96% la energía residual que hay en forma de presión en la salmuera. Junto con esto, cambiamos todo lo que es las membranas de los bastidores, cambiamos la superficie de 400 a 440 pies. Este incremento también lo hacemos rellenando la parte de reserva que había en los bastidores. Buscamos aumentar la superficie en lo posible para trabajar a menos presión y ahí vamos arañando un poquito esa mejora de eficiencia energética. Hay una adecuación hidráulica de toda la planta, incluyendo no solo la parte de tuberías, sino lo que es la bomba de alta presión, que hay que hacerle un retrofitting. En la planta original bombeaba al 100% del agua, ahora va a bajar en torno al 45%. Hay otro punto que hemos tenido que tocar y es que la planta estaba diseñada para trabajar en media tensión a 30 kilovoltios. La red, la cometida normal de Endesa, está normalizada a 20 kilovoltios. Para poder trabajar con la planta como estaba, había que poner una subestación, elevar y volver a bajar. Entonces, estas pérdidas hemos decidido evitarlas y lo que hacemos es cambiar todos los trafos para trabajar directamente en 20 kilovoltios. En todas las labores de adecuación de la planta hemos tenido que abrir y revisar absolutamente todos los equipos. En los filtros de arena, que son metálicos, que les ha estado dando el sol durante 10 años vacíos, pues ha habido que reparar gran parte de la ebonita, que había mucho descolgamiento, y ya que hemos abierto, hemos aprovechado para cambiar toberas y meter un nuevo filtro, el lecho filtrante, que es de alta eficiencia, filtra no solo en superficie, sino en profundidad y mejora el pace de mantenimiento y alarga la vida tanto de filtro de cartucho como sobre todo la membrana de ósmosis. Al final de todos los cambios que hemos producido, vemos que el balance energético nos queda de esta manera. En un principio estábamos en 3,85 kilovatios metro cúbico producido, no estamos contando todavía el bombeo de agua producto y con la reforma que estamos haciendo vamos a llegar a 3,11. Con la producción estimada de la planta de 20 hectómetros, solo con esta mejora ya estamos reduciendo 2.300 toneladas de CO2 equivalente al año. Aparte de todas las mejoras energéticas que se han hecho en la planta, la empresa ha decidido montar una planta fotovoltaica de apoyo a la planta. Es una planta que trabaja en autoconsumo
Y para poder conectarla con la planta, lo que vamos a aprovechar es una línea de media tensión que subía hasta la red del 21, hasta la zona del Maltés, en donde se iba a poner una subestación en la planta original, pero al final el proyecto se quedó inconcluso, pero sí que tenemos toda la red de media tensión. Esta línea, que es esta línea verde que veis en el plano, está ya montada, instalada, y la vamos a utilizar. En primer lugar, la línea azul es la cometida que viene del Toyo de Endesa. El centro de entrega de Endesa nos lo da en la zona de Pujaire, y a ese centro de entrega bajamos la línea de evacuación de la planta fotovoltaica y desde ahí ya alimentamos la planta, que está a 5 kilómetros. Esta planta, hemos comprado una parcela de aproximadamente de 17 hectáreas, y la potencia que se ha instalado aquí, bueno, que se va a instalar porque no está todavía ejecutada, son 13,6 kilovatios pico, 13.600 kilovatios pico. Y la energía que vamos a poder producir con esta planta son unos 23.000 megavatios al año. ¿Cómo funciona la planta? Cada bastidor está consumiendo en torno a 2 megavatios. Si trabajamos, bueno, aquí veis en la simulación, cada línea que veis aquí es el trabajo con 1, 2, 3 y 4 bastidores. Si estamos, lo ideal es trabajar siempre a plena producción. ¿Qué ocurre? La planta fotovoltaica tiene una curva de potencia que llega a 11,2 nominales, y vamos a intentar aprovechar esta curva de potencia de la fotovoltaica jugando con el bombeo de agua producto. Para eso necesitamos acumulación. Aquí en planta tenemos un depósito de 20.000 metros cúbicos, entonces lo que vamos a hacer es, aquí abajo veis la simulación, por la noche se va a acumular agua hasta llegar al máximo, y en las horas en las que empieza a escañar en la fotovoltaica vamos a doblar el bombeo, vamos a trabajar a tope de producción para llegar a consumir 2 megavatios. 8 más 2 estaremos consumiendo 10 megavatios. Aquí veis los escalones que estamos generando para aprovechar esta curva de generación de la fotovoltaica, y con esto obtenemos los siguientes datos de consumo energético de la planta. En un principio teníamos 3,85 más el 0,41 del bombeo de agua producto, estaríamos en 4,26 con la mejora energética, bajamos a 3,52 y hemos reducido un 17% el consumo energético, y cuando introducimos la energía de la planta fotovoltaica llegamos a 2,34 kilovatios por metro cúbico producido. Esto es una reducción del 45% de demanda de la dependencia de la cometida eléctrica externa. Conclusiones: se ha rediseñado la planta, se modifica la configuración de bastidores, se instalan lechos filtrantes de última generación, sustituimos membranas también, pasando a mayor superficie, las turbinas Pelton se cambian a cámaras isobáricas, y también mejoramos un poco la parte de REMI, que no había saturador de cal. Se añade un parque fotovoltaico en autoconsumo, y con ello conseguimos esta mejora global de eficiencia del 4,26. Con el rediseño bajamos un 17%, y con la planta fotovoltaica la dependencia de la cometida externa se reduce hasta el 45%. Veis abajo el dato de toneladas de CO2 que se están ahorrando, y esto va muy en línea con el compromiso de la empresa en la reducción de la huella de carbono, en la que estamos todos muy comprometidos, ¿no? Y con esto terminamos. Muchas gracias por su atención. ¿Preguntas? Muchas gracias, Francisco. ¿Alguna pregunta, por favor? Pues yo te voy a hacer una. Claro, claro que sí. Sí, mira, como curiosidad, a lo que habéis ido sustituyendo y cambiando, ¿le habéis podido dar una segunda vida? Y luego, también como curiosidad, de lo que os habéis encontrado en la planta respecto a lo que teníais pensado, ¿ha habido alguna sorpresa gorda que hayáis tenido que hacer cambio? Seguro que ha habido muchas, pero alguna que habrá sido... Ha habido muchas sorpresas. No podría decirlas todas, pero sí que ha habido bastantes sorpresas. A ver, por fuera la planta se veía bastante bien. A pesar de llevar 10 años parada, se veía bastante bien. El problema es que ha habido muchos elementos de la planta que todavía guardaban agua de mar de cuando se paró.
y eso ha hecho que se haya deteriorado bastante. Bombas y elementos de superduples, ha habido que hacer una reforma profunda. Exactamente. Y reciclar, pues no, realmente tenemos ahí un montón de material que todavía no sabemos el uso que le vamos a dar, pero está ya copiado. Muy bien. Ya me imagino ya que ha tenido que ser una aventura. Pues nada, si no hay más preguntas, pasamos a la siguiente ponencia. Muchas gracias. Gracias. Pues la siguiente ponencia es de Javier Lorenzo, director de licitaciones en proyectos globales de Danfoss. Francisco cuenta con 10 años de experiencia en centrales eléctricas y en el sector de la desalación. Ha ocupado puestos directivos en empresas como Elecnor y Aqualia, gestionando proyectos a escala internacional y abarcando el ciclo de vida completo del proyecto. Bienvenido, Javier. Nada, muchas gracias, Ana y John. Buenos días. Primero agradeceros la asistencia hoy en la última jornada aquí en AEDIR. Entiendo que ya estamos un poquito cansados, muchas cenas, muchas galas y bueno, ya esta es vamos a decir, la penúltima sesión, ¿vale? Me viene muy bien la presentación que ha hecho nuestro compañero Francisco. Bueno, nuestra presentación de Danfoss es un poquito enfocado también a ese cambio en cuanto a flexibilidad en el sistema, intentar producir más agua cuando es más barata la electricidad, intentar producir menos agua cuando es más cara. Y en ese sentido, nosotros tenemos un caso de estudio que queremos mostrar utilizando básicamente nuestras bombas de desplazamiento positivo, que son las que realmente nos van a dar esa flexibilidad en el sistema, porque queremos jugar, ¿no?, con esa flexibilidad de producir más agua, menos agua. Y pues básicamente lo que sabemos es que la eficiencia que podemos conseguir es una eficiencia ya alta de por sí. Estamos logrando durante la operación eficiencias de en torno al 92% y desarrollando nuevos equipos para llegar hasta el 95%. Evidentemente esto hay un límite, o sea, no se puede llegar a una eficiencia ya más allá. Entonces, una vez que dispones ya de una mayor eficiencia entre los equipos, tienes que empezar a jugar con intentar lograr una mayor eficiencia del sistema. En ese sentido, básicamente, la elección de las bombas de desplazamiento positivo, viene un poquito, de una manera natural, ¿no?, porque realmente no se ven afectadas en cambios de caudal, cambios de presión, y conseguimos mantener esa máxima eficiencia en todo el rango de operación. Importante recalcar que cambios de presión en el sistema vamos a ser capaces siempre de suministrar el caudal que necesitamos. Recordamos que las bombas de desplazamiento positivo, una vez que tú fijas la velocidad, la bomba va a ser capaz de dar el caudal que es necesario y la eficiencia ni la presión se va a ver afectada. Solamente recalcar que las bombas no necesitan lubricación por aceite, es lubricación por agua. Y en combinación con las bombas de desplazamiento positivo, tenemos otro equipo nuevo que acabamos de sacar en el mercado, que seguramente habréis visto en la EDS o en otras exhibiciones que recientemente hemos tenido, que básicamente es un recuperador de energía que denominamos activo, porque lo combinamos con un motor eléctrico. Y lo que conseguimos con ello es tener esa mayor flexibilidad en el sistema, intentar cambiar o jugar con esos factores de recuperación o esa mayor producción o menos producción cuando necesitamos. Y bueno, en definitiva, intentar incrementar la eficiencia del sistema. Un dato que quería mostraros es que hoy en día, en una de las plantas que tenemos en funcionamiento desde hace ya año y medio en Canarias, estamos consiguiendo una reducción del mixing de en torno al 1,9%. Eso traducido en incremento de salinidad o en frente a la membrana es un 1%. Y, evidentemente, si lo traducimos en costo, en lo que repercute a nivel de operación, es que estamos consiguiendo reducir un bar de alimentación en membrana y en torno a un 1% de ahorro total de la planta. Bueno, lo que queríamos mostrar básicamente aquí es el caso de estudio que teníamos. Evidentemente nuestras plantas son más pequeñas, nuestros equipos son un poquito más reducidos. Evidentemente no voy a comparar con vuestra planta de Rambla Morales, que es más grande, pero básicamente lo que hemos visto es que siempre diseñamos para condiciones estáticas. Siempre diseñamos con una presión fija, diseñamos con un precio de la electricidad que es fijo, intentamos luego diseñar la bomba centrífuga para ese punto de operación, intentamos ya operar siempre a ese máximo caudal o esa máxima eficiencia, ¿no?, que vamos a calcular con la bomba centrífuga.
Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que el mundo no es estático. Realmente lo que ocurre es que hay variaciones de presión. A lo largo del año pues tenemos cambios de salinidad, tenemos cambios de temperatura y eso afecta a los cambios de presión del sistema. Si a ello le unimos que también tenemos cambios en la producción de la demanda, nuestro compañero también José Luis, creo que ayer comentaba que muchas veces diseñamos un sistema pues para un caudal, una demanda, decía una demanda A, y luego durante el diseño, durante la ejecución vemos que la demanda cambia radicalmente. Pues tenemos que ser capaces o tenemos que ser lo suficientemente flexibles, ¿no? para poder adaptarnos a esos cambios de demanda o de producción de agua. Y por último, pues el coste de la electricidad. Como todos sabemos, el coste de la electricidad varía. Y no solo varía de una época a otra, varía también pues en un mismo día, depende del horario. Por ejemplo, en el caso, yo creo que es más el mejor ejemplo es el caso de las placas solares. Las placas solares, evidentemente, de noche no producimos y de día, cuando producimos más energía, es muchas veces cuando la demanda eléctrica es menor. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cuál sería el ejemplo. Y bueno, pues es evidentemente que esto va a tener un gran impacto en el sistema. Tener estas variables en cuenta a la hora de diseñar o a la hora de intentar sacar la mayor eficiencia del sistema. Como comentaba, bueno, pues hoy en día intentamos que toda esa electricidad vengan de energías renovables. En este caso, en nuestro caso de estudio tenemos placas solares y las placas solares son las que utilizamos para generar esa electricidad o esa energía para producir agua potable. Evidentemente, no sé si habréis visto, tenéis esta curva, a lo mejor la habéis visto en alguna otra presentación, es lo que se denomina la curva de Pato, que básicamente lo que te dice que las horas centrales del día, que es cuando más energía se produce o mayor electricidad se está produciendo, es cuando menor demanda eléctrica hay. Y al contrario, de noche, cuando mayor demanda hay, es cuando menos electricidad podemos producir. Con lo cual hay un desbalance en el sistema que lo que lleva a que tengamos una inestabilidad. Y al final de cuentas lo que queremos conseguir es intentar balancear o intentar equilibrar, ¿no? Esa producción y ese consumo eléctrico. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues hemos hecho simulaciones, ¿vale? Este es un modelo de 10.000 metros cúbicos día, en los cuales básicamente lo que hemos empezado es definiendo la capacidad, ¿no? O la producción de agua que queremos conseguir. Esa capacidad de agua lo hemos dividido en las 24 horas del día y hemos decidido que, bueno, vamos a intentar ver cuándo podemos empezar a producir más agua y cuándo vamos a producir menos agua, teniendo en cuenta el coste de la electricidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, básicamente pues vimos que moviendo ciertas cantidades de producción de agua a lo largo del día, pues conseguíamos reducir ese consumo energético. ¿En qué se ha traducido? Bueno, pues si corríamos el modelo matemático, veíamos que a ciertas horas produciendo más agua, evidentemente en el caso de Rambla Morales, comentaba Francisco, tienes que tener la capacidad de almacenar ese agua, ¿de acuerdo? Pero al final el beneficio-coste que tiene almacenar ese agua es mucho mayor que el que tendría no hacerlo. Con lo cual, al final, si partes de este caso de estudio, bueno, ves que haciendo esa variación de consumo, de producción de agua, pues consigues tener un menor costo y una mayor eficiencia del sistema. Para ello, bueno, para ver en números, ¿no? Básicamente lo que son los beneficios, el coste, los ahorros que podemos conseguir, hay dos escenarios. El escenario que decíamos que es el estático, el escenario fijo, en el cual nosotros tenemos pues, el precio de la electricidad está fijado, la producción de agua está fijada, etcétera, etcétera, y tenemos un costo. Tenemos un diseño que hemos realizado, la bomba funciona a velocidad fija, produce el mismo agua durante las 24 horas del día, y luego tenemos un segundo escenario que es, vamos a decir, la vida real. ¿Vale? Ese escenario, pues evidentemente es el que comentábamos antes, tenemos variaciones de presión, tenemos variaciones evidentemente el agua de mar pues va a tener cambios de salinidad, cambios de temperatura y evidentemente pues la electricidad cambia, la demanda cambia y tenemos que ser capaces en definitiva pues de adaptarnos, ¿no? de esas condiciones que realmente pues son las que existen. Evidentemente en plantas grandes pues puede ser más o menos complicado, pero hemos visto que en plantas de más reducido tamaño es bastante factible, bastante viable realizar estos cambios. ¿En qué se traduce todo esto? Básicamente, si lo vemos en beneficio. Bueno, pues si nos fijamos en un primer escenario en rangos de tamaño de tren, ¿no? De 500 metros cúbicos día a 10.000 metros cúbicos día, pues vemos que tenemos un rango de beneficio o de ahorro entre un 7 y un 21%.
¿vale? Eso es el escenario estático, el primer escenario en el que nada cambia, producimos agua constantemente, y tenemos un segundo escenario en el cual es nuestra vida real, ¿vale? Con los cambios que comentábamos de presión, de producción, etc. Y vemos que ese ahorro se ha traducido, ha aumentado, ¿no? de un 7 a un 11 y de un 21 a un 26%. Evidentemente, si tenemos en cuenta ese ahorro y lo extrapolamos a lo que es la vida útil de una planta, ¿no? 25 años vista y demás, vamos a poner el ejemplo de 50.000 metros cúbicos día, que ya se asemeja bastante a la Rambla Morales, pues vemos que al final de los 25 años tenemos ya 14 millones de ahorro. Empieza a ser ya una cifra considerable. Muchas veces quizás no miramos a muchos años vista, pero vemos que esos ahorros están ahí. ¿Y en qué se traduce todo ello? O las conclusiones que tenemos. Que evidentemente tenemos que reducir la huella de carbono, es algo que está en todos los congresos que vamos, ahora está el nuevo concepto del water positive, producir más agua, menos agua, etc. Intentar ser, a fin de cuentas, pues un poco consciente del entorno en el que estamos, ¿no? ¿Y ventajas que tenemos? Bueno, pues recalcar otra vez que ya no vale solo con tener las mayores eficiencias de los equipos, el mejor equipo, hay que intentar tener la mayor eficiencia del sistema completo, con lo cual tenemos que adaptarnos a esas condiciones, ¿de acuerdo? Y por último comentar que, bueno, en plantas ya de tamaño más reducido, pues también podemos jugar, pues ya en términos de CAPEX, pues teniendo variadores y motores de baja tensión que pues evidentemente son más económicos, y reducimos evidentemente el CAPEX de la solución, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es todo la presentación de Danfoss, espero que os haya gustado y nada más. Gracias, Javier. ¿Alguna pregunta en la sala? Cuando tú hablas de que vas a variar la producción en el día, pues significa que tú tendrías que diseñar la planta para el tope de producción que vas a tener en las horas que vas a producir más. Sí. Y esto pues conlleva un sobrecosto en la inversión de todo el sistema de tratamiento, ¿no? ¿Qué sería mejor si no meter, por ejemplo, un banco de baterías, ¿sí? Y cuando el consumo, el costo eléctrico es más alto, pues trabajas con el banco de baterías que estuviste acumulando durante las horas donde era más barata la energía, y así administras mejor la energía y evitas sobredimensionar la planta, ¿no? Bueno, a mí lo que se me ocurre, habría que ver qué es más económico, si meter bancos de baterías o sobredimensionar la planta para poder jugar con eso, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, evidentemente hay esa solución, ¿no?, de las baterías. Hay un caso real en Canarias, bueno, no sé si lo conoceréis, no sé si se ha presentado en algún momento, es Chira Soria, en el cual lo que hacen básicamente es acumular agua en un embalse, ¿vale?, a forma de batería. Entonces, básicamente es un poco la idea que dices tú, ¿no? Almacenamos, producimos agua, la almacenamos y queda ahí almacenada en forma de energía. Esa energía luego la podemos traducir otra vez en energía eléctrica, ¿vale? Entonces, sí, a ver, lo que intentamos ofrecer o intentamos dar es esa flexibilidad, ¿vale? En nuestros equipos realmente tú puedes, si el día de mañana tienes que añadir producción, puedes añadir un equipo más, una bomba más. No se va a ver afectado del tamaño que tú quieras, el caudal que tú quieras, ¿de acuerdo? Igualmente tú puedes parar una bomba y funcionar con menos para producir el caudal que tú quieres, ¿vale? Es la flexibilidad, ya no solo reducir la velocidad o reducir el caudal, sino apagar o encender bombas en función del consumo, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Te voy a hacer una pregunta. Que no había visto. Perdón. Buenas, soy Francisco Molina de Salcira. ¿Qué tal? Buenas. Hablas de variación de caudales, ¿no? Pero también sí. ¿Habría posibilidad de variación de presiones a lo largo del día o a lo largo en espacios cortos? O sea, sí. Es uno de las variables que teníamos en cuenta, ¿no? Teníamos cambios de presión, ¿no?, por salinidad o temperatura del agua de mar, pero lo bueno, a la hora de nosotros diseñar el sistema, bueno, voy a promocionar mi mismo equipo, pero porque es el mejor se adapta, ¿vale?, a esa flexibilidad. A nosotros no nos afecta la presión. O sea, es decir, si la presión cambia, la eficiencia se mantiene igual. Si el caudal cambia, la eficiencia se mantiene igual. Y si la presión cambia, yo puedo seguir dando el mismo caudal. ¿De acuerdo? Pero yo me refiero, ¿habría flexibilidad, por ejemplo? Porque a nosotros nos
Sí. Explotamos una planta de agua salobre, la cual en horarios caros, digamos, funcionamos con una salinidad de agua más baja. ¿Y qué hacemos? En horarios baratos metemos los pozos malos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un sistema de variación de frecuencia que lo que hace es que funciona una presión más baja por la mañana y una presión más alta por la noche. ¿Habría posibilidad de hacer una variación tan significativa como estas bombas de desplazamiento positivo? Sí, sí, sin duda. ¿Sí? Sin duda. O sea, los rangos de operación que nosotros tenemos en cuanto a presión son muy elevados. O sea, no vas a tener... a lo mejor tú estás hablando de un rango, una diferencia de presión a lo mejor 6 bares, ¿no? Por decirte algo, no lo sé. Para las bombas es insignificante, vamos a decir, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. John, tú tenías una pregunta, me parece. Sí, sí. A ver, sí, se me oye. ¿Habéis hecho el estudio con energía renovable fotovoltaica? ¿Tenéis alguna otra fuente de energía que hayáis hecho o hayáis considerado en otro estudio eólico? No, de momento la solar, ¿vale? Pero evidentemente no está limitado a la solar, ya depende un poco de la energía que se disponga en el lugar que se disponga, pero evidentemente la eólica pues puede ser una de ellas. Y una curiosidad, ¿el caudal máximo de esta bomba cuánto puede llegar a ser? Las bombas que nosotros tenemos actualmente el máximo caudal son 92 metros cúbicos por hora, ¿vale? Y bueno, el beneficio que podemos tener en cuanto a flexibilidad es que podemos instalar en paralelo las que queramos, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias, Javier. Nada, a vosotros. Bueno, vamos casi en hora y tenemos la última ponencia de este bloque, que nos la va a dar Fernando Javier Suárez, quien inició su carrera como director de proyectos de desalación en la filial de Advar en las Islas Canarias. A principios de los 2000 fundó la empresa Inexa como proveedor de servicios de ingeniería especializados en tecnologías de desalación. En 2006, Inexa llevó a cabo la primera auditoría energética en la conocida planta desaladora de Las Palmas 3. Fernando ha liderado numerosos proyectos internacionales como contratista EPC y consultoría con referencias en Oriente Medio, África y Sudamérica, destacando su actividad en retrofittings y consultoría de operación y mantenimiento. Fernando nos va a presentar la metodología Roptimax. Adelante, Fernando. Muchas gracias, John. Ana. Bueno, gracias por esta presentación y estar aquí. Voy a presentar una metodología de diseño. Va a parecer en principio relativamente simple o que va a manejar conceptos muy básicos, pero entendemos que es una metodología para hacer una ingeniería conceptual de todo sistema de desalación de agua de mar. Esto es un sumario, voy a pasar por un poco destacar las prácticas de diseño que normalmente se estilan, después voy a justificar la metodología, definiré muy bien los datos de entrada que necesitamos en esta metodología, resaltaré las variables de diseño para poder conseguir para optimizar y después hablaré de la metodología, que no se trata de ningún sistema de algoritmo complejo matemático, es una representación gráfica de ciertas variables donde podremos llegar a la solución óptima de nuestro sistema, ¿no? Como diseñadores de sistemas de ósmosis siempre pues, se nos ha dicho, se nos ha influenciado que, por ejemplo, parámetros como el flux deberían ser elegidos con criterios basados sobre todo en criterios del membranero, ¿no? Por ejemplo, oye, si tu captación es de un cierto tipo, pues tienes que ir por un flux, un rango de flux. En la conversión también nos hemos encontrado con que el vendedor de cámaras isobáricas siempre nos ha dicho que mientras más baja sea la conversión, obtendremos una mejor eficiencia energética. En fin, esos criterios arbitrarios nosotros le hemos dado una vuelta y los hemos relacionado de una manera relativamente sencilla para poder llegar y justificar por qué la combinación de ciertas variables pues, nos da una solución óptima desde el punto de vista energético. Entonces la metodología se trata de tomar conciencia de los datos de entrada que verdaderamente necesitamos en esta ingeniería conceptual, es decir, y darle la importancia que tiene, sobre todo en la concepción de este tipo de proyectos y, si me permiten decir, que estos datos de entrada sean también importantes para el promotor o el cliente final, que entienda
que hay ciertos datos que son importantes definir de manera más precisa de lo que a lo mejor se hace en esta ingeniería conceptual. Definiré una condición de contorno que normalmente suele ser la calidad del agua permeada y después describiré un poco las variables de diseño, ahí lo tenemos, ¿no? La conversión, el flujo, el rendimiento de los equipos que vamos a usar y un concepto que se estila ahora mucho, que es el diseño híbrido de membranas o una elección híbrida del tipo de membranas que vamos a usar. Entonces, obviamente aquí están 7 datos de entrada muy básicos que todos ya conocemos, pero en cierta medida o en ciertos proyectos que yo me he encontrado, pues no están bien definidos, con lo cual nos impide poder llegar a una solución óptima desde insisto, de esta metodología de ingeniería conceptual cuando empezamos a definir un proyecto. Pues obviamente la temperatura es crucial, sobre todo datos reales de campo, si hay una planta cerca, pues intentar conseguir esos datos. Obviamente la salinidad, eso es bastante obvio. Y el tercero, un parámetro fundamental que parece también obvio lo que voy a decir, pero el consumo específico está muy relacionado con la calidad de agua que queremos dar. El cliente final tiene que entender que mientras, si la calidad de agua que requiere es muy estricta, los parámetros son muy estrictos, obviamente eso va a impactar en el SEC o en el consumo específico. También tenemos los requisitos de cómo vamos a hacer esa captación, si vamos a poner la captación si vamos a poner la planta a 50 metros sobre el nivel del mar, pues eso va a impactar obviamente en la metodología como veremos ahora. Y obviamente también está la variable de coste de energía eléctrica, tipo de contrato y el periodo de los contratos, ¿no? Si se trata de un contrato de venta de agua, por ejemplo. Aquí resalto, como dije, puse el dato número 1, la temperatura, porque es un dato crucial en el diseño de un sistema de ósmosis inversa. Abogo porque el cliente pueda tener conciencia de que diseñar para una temperatura máxima, cuando se quiere mantener una calidad, esas condiciones de control no deberían ser tan estrictas. Por ejemplo, ahí, esto es una gráfica típica de Canarias, del perfil de temperatura de Canarias, y vemos que solamente en el 5% del tiempo conseguimos tener 1,5 grados. O sea, si se nos permite diseñar para que exceder la calidad requerida en ese 5% del tiempo, pues estamos ganando 1,5 grados que nos permitiría usar membranas de alta permeabilidad que den peor calidad justo en ese 5%. Pero a veces se diseña justo en las condiciones de control de temperatura y eso impacta obviamente en el diseño óptimo. Importante el tema de diseño híbrido, es decir, aquí pongo diferentes marcas de fabricantes y vemos que todos tienen unos modelos equivalentes, ¿no?, entre marcas y otras. Entonces, siempre se suelen poner membranas hay que encontrar el diseño híbrido que nos dé esa mejor eficiencia energética. Importante el tema de poder determinar, sobre todo, porque esta metodología también la podemos emplear para sistemas que estén operando, entender exactamente cómo podemos determinar en esos datos de entrada el rendimiento de los equipos. Hay ciertas estrategias por ejemplo, la metodología para la medición de rendimientos por el método termodinámico, que la hemos empleado nosotros en algún proyecto. Fuimos los primeros que hicimos esta metodología para una planta desaladora de agua de mar y obtiene unos grados de incertidumbre bastante bajos, con lo cual es interesante siempre tener claro cuando vayamos, sobre todo a un sistema que estemos operando, entender bien las eficiencias de los equipos. Voy a pasar a describir un poco la metodología. La metodología se basa en 5 gráficos muy sencillos. Es decir, el primer gráfico representamos el parámetro de condición de contorno que queremos que nos limita el diseño. En este caso, aunque ya no aplica mucho porque ha cambiado la normativa, como ya saben, pero en este caso la condición de contorno es que el boro esté a una concentración inferior a 0,8, ¿no? Entonces, representamos a diferentes flux la calidad requerida con la conversión. Y entonces, gráficamente, con una regla, es decir, representamos ese gráfico y con una regla directamente nos vamos al flux que queremos. Ahí lo podemos ver con el punto verde, ¿no? En el punto rojo tendríamos
el caso de mejor calidad de permeado. El asunto es que obviamente tenemos la conversión más baja y el flux más alto, ¿no? El gráfico número 2, representamos en el gráfico número 2 el consumo específico con respecto de la captación, es decir, qué energía de presión necesitamos para el pretratamiento. En este caso, veremos que el consumo específico del proceso de ósmosis no es significativo para obtener un menor consumo específico total. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, por ejemplo, se puede ver que tenemos un bombeo de captación de un pozo profundo, con lo cual, si aumentamos la conversión, el consumo específico baja. En el gráfico 3, estimamos el consumo específico del proceso de ósmosis. Aquí un poco puedo destacar humildemente que nosotros el flujo lo condicionamos según el diseño de bastidor que nos compete, es decir, los saltos de flux va a depender del diseño, que lo pongo ahí en esa parte de la diapositiva, el diseño que constructivamente nos va a salir más barato. Y aquí en el gráfico número 4 vemos que el punto óptimo elegido es en ese flux y en esa conversión. Aquí ya representamos el consumo específico total con respecto a la conversión. El quinto gráfico, aquí podemos hablar de un tiempo de retorno de la inversión si aumentamos más incluso el flux y podemos llegar a un consumo específico inferior. En definitiva, esta metodología es una metodología gráfica que intenta obtener el coste mínimo del agua. Aquí presento un flujo de trabajo de la metodología. También se puede emplear si necesitamos usar procesos de doble etapa o segundo paso, sería objeto también de estudio. Y dependiendo del tipo de proyecto, pues si es EPC o venta de agua, operación de mantenimiento, pues podemos también meter en la metodología más adelante pues costes de amortización, etcétera. Simplemente apuntar que hemos tenido el interés de un fabricante de membranas para insertar este método gráfico en su software de diseño y poco más quería comentarles. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una. Sí. Fernando, ¿tenéis alguna referencia activa ya funcionando? Sí, en Canarias hemos optimizado con esta metodología una planta para uso agrícola. Precisamente los gráficos que incluyo son de esta planta. Y es un caso curioso donde el consumo específico del proceso de ósmosis impacta con respecto al consumo específico de la captación, con lo cual el total nos permite determinar los parámetros del que estoy hablando, el flujo y conversión, efectivamente. Y una vez que vamos a hacer ese diseño para que se prepare y puedan hacer la modificación en la planta que está funcionando, ¿se le realiza un seguimiento? Me refiero, igual lo que es la metodología es para el diseño inicial o también luego en operación. Efectivamente, a nosotros lo que nos interesa en definitiva es conseguir el coste anual óptimo, es decir, que cuando integremos la curva de energía durante el año, la convertimos la curva de potencia durante el año la integramos, se convierte en euros año aproximadamente. Nos interesa siempre minimizar esa curva y esta metodología es un primer paso para ello, efectivamente. Muchas gracias. Vale. Gracias. Bueno, pues damos por finalizada la sesión. Por favor, acordaros de votar todas las ponencias que habéis visto a lo largo de la mañana y nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Ahora tenemos la pausa café y después luego de ella seguimos con mesa redonda. Muchas gracias a todos.